hablar de varios ruegos del apóstol Pablo. Y el primero lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer el versículo 2 también. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer ruego del apóstol Pablo lo hace a los hermanos de Roma, los hermanos que residían allí. Primero, quiero decirles que es un ruego, según las palabras que encontramos en la Escritura. Tal vez la mayoría entendemos por nuestra vida cotidiana que es un ruego, ¿sí? La Biblia dice que es algo intenso, algo vehemente, algo ferviente y con mucho afecto de parte del que lo hace. Un ruego no es solo decir, oiga, haga esto, hágame el favor. No, es algo con insistencia, es algo con fervor, es algo que realmente insiste a la persona a que lo motive a hacerlo. En este caso, el que está rogando es Dios a través del apóstol Pablo a los hermanos que residían allí en Roma. Y él dice aquí: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Entonces Pablo les estaba rogando vehementemente, fervientemente a los hermanos. ¿A qué? ¿Cuál es el primer ruego? El primer ruego es un ruego a la consagración. A que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la Escritura, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer ruego es el ruego a la consagración. Ahora, ¿qué es consagrar? También podemos preguntarnos eso. Consagrar es cortar, separar o apartar. Es como cuando usted está contando algo y dice: no, esto va aparte, esto lo separo, esto es algo especial, esto no me lo vaya a revolver con lo otro, no, esto tiene una función importante, esto no es igual a los demás, esto es diferente, esto va aparte. Y es lo que el apóstol quiere que nosotros también entendamos. Cuando la Biblia dice aquí que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, está dando a entender, o está hablando del léxico de cómo en el Antiguo Testamento las personas llevaban los sacrificios y cómo se hacían. La persona llevaba un animal sin defecto, dependiendo del sacrificio. Un animal indefenso, lo colocaban allí sobre el altar, si era un cordero, lo degollaban, hacían todo el rito allí, dependiendo la ofrenda o el sacrificio. La persona se iba, pero ese animal era sacrificado. ¿Cuántas veces se sacrificaba un animal? Una vez y para siempre, así como fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento muchos animales se sacrificaron, pero cuando llegó el Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor fue una vez y para siempre, porque la sangre de nuestro Señor fue suficiente. Era el sacrificio perfecto, no se necesitó más. Asimismo, hermanos, nuestra vida delante del Señor debe ser presentada como un sacrificio que se presenta una vez y para siempre. O sea, nos presentamos a Dios,
Me presento a Dios para que Él me ponga aparte y haga su labor y no tenga que seguir cometiendo los mismos errores y viviendo la misma vida que vivía antes. Me presento a Dios para consagrarme a Él y no seguir viviendo como el mundo vive. Me coloca el Señor aparte con una función importante espiritual aquí en esta tierra. Pero el escritor le está diciendo, miren, le está escribiendo a hermanos. Podemos pensar, bueno, el escritor le está escribiendo a personas que no conocen de Dios, como que, oiga, busque de Dios, oiga, venga. No, el escritor le está escribiendo, perdonen la redundancia, a hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Tal vez no sé qué pasaba en la iglesia, que tal vez los hermanos no estaban viviendo una vida consagrada a Dios. Tal vez, no sé si vivían una vida muy mundana, muy carnal, una vida apartada de Dios. Así que Dios le escribe y sabemos que la carta a los romanos es una carta magna. Es la catedral de la fe, según algunos escritores. Y les dice, hermanos, os ruego encarecidamente, mis hermanos, con vehemencia, con fervor, hermanos, presenten sus vidas delante del Señor como cuando se presenta un sacrificio que es una vez y para siempre. Y hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Señor. No importa dónde estemos, no importa lo que seamos o qué función tengamos. Nuestra vida cada día debe ser presentada delante de Dios como un sacrificio santo y agradable. Señor, aquí está mi vida. Yo sin ti no puedo caminar. Soy pecaminoso aún. Esta carne aún tira para su lado, pero sé que poderoso es el que está en mí. Ayúdame. Me presento todos los días delante de Dios. Seguidamente dice el versículo ahí 2: no os conforméis a este siglo. No os conforméis. Y ahí lo que quiere traducir es que no se amolden, no sean del mismo patrón. Como cuando ustedes han visto algún, no sé si alguien, yo creo que la mayoría conocemos tal vez, una fábrica de bloques. Y allá se coloca cierta mezcla, hacen cierta presión a esta máquina y sale un bloque. Pueden colocar otra mezcla y se hace la presión y sale un bloque igual. O sea, los detalles son mínimos y pueden hacer 100 o 200 porque tienen el mismo molde. Todos salen iguales. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. No se acomoden a este mundo. No sean del mismo molde de este mundo. No sean del mismo patrón. No. No lo podemos hacer porque debemos presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. Y sigue diciendo el versículo 2, sino transformaos. No se amolden a este mundo, no sean lo mismo que el mundo hace. La gente hoy en día quiere ser diferente. Las modas, ¿por qué usted tiene esa moda? Es que yo quiero ser diferente. Y hay 500 haciendo lo mismo. Entonces no es la diferencia. Se está copiando algo diferente, algo que es igual supuestamente para ser diferente. La Escritura no lo haga, no se amolden a ese patrón, sino que transformados. Y la palabra transformados es metamorfo, como metamorfosis, como cuando el Señor estaba allí en el monte que se transfiguró, ¿se acuerdan? Como el Señor deja ver un destello de su gloria allí con estos discípulos. No se amolden a ese mundo, no sigan moldeados a este mundo, sino al contrario, todo lo contrario, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cuestión es, o la pregunta puede ser, bueno hermano, ¿y cómo transformo mi vida? Listo, está bien, yo no me debo conformar a este mundo, tengo que transformarme, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago ese proceso? Y ese proceso se logra a través de la Escritura. A través de la lectura de la palabra es que nuestra vida empieza a transformarse.
Es que nuestra vida empieza a entender cuáles son los designios de Dios. Es que nuestra vida empieza a entender qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios piensa para mí y también qué es lo que Dios no quiere para mí. Cuando leo la palabra, hermanos, algo extraordinario sucede en la vida de cada ser humano que lee la palabra. ¿Sí sabían? Bueno, si ya lo saben, se lo recuerdo. Cuando leemos la palabra, algo sobrenatural sucede en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y la verdad todo queda descubierto delante de ella. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, indudablemente la transforma, indudablemente la cambia. Por esto hay personas que rechazan a Dios y nunca quieren leer la palabra, porque saben que cuando la lean van a ser reconvenidos y no van a querer dejar su pecado, no van a querer ser transformados, lastimosamente. Pero cuando nos sometemos a ella, algo positivo empieza a pasar, hermanos. Empieza un choque también entre el reino de las tinieblas y el reino espiritual de Dios. Y tal vez hay cosas que practicamos que ahí están y sabemos que no lo debemos hacer, y si lo hacemos empieza una lucha. Pero cuando empezamos a obedecer al Señor, empezamos a ver la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y empezamos a ver el cambio. Nosotros mismos, esos gustos que antes teníamos, ya los aborrezco, ya no me gustan. Las personas que antes estaban conmigo van a decir, algo le pasa a este o a esta, porque ya no es lo mismo, ya no quiere compartir, ya no quiere participar de lo que antes participaba, ¿no? Algo pasa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que la palabra de Dios empezó a transformar la vida de esta persona que se le está acercando a él. Y de esa forma, hermanos, es que nos podemos presentar delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional, de verdad. El primer ruego del apóstol Pablo: presentémonos a Dios con una vida consagrada. Señor, esta es mi vida. Y también hay muchas áreas por consagrar. Podemos pensar, bueno, yo presento a Dios mi vida, pero nuestra vida tiene muchas áreas. Voy a leer 3 de ellas rápidamente, solo voy a tomar una referencia aquí como subpunto en este primer encabezado. Primero, la mente. Nuestra mente debe ser consagrada a Dios. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 14. Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 22. Dice así: ¿no yerran los que piensan el mal? Es una pregunta. Misericordia y verdad alcanzan los que piensan el bien. Los proverbios son unas frases sencillísimas, ¿cierto, hermano? No, es que ni siquiera un renglón. Usted puede contar las palabras de cada proverbio, pero son punzantes, ¿verdad? Van directo al blanco. No titubean, sí o no, ya, blanco o negro. Repito el versículo: no yerran los que piensan el mal. Toda persona que piensa el mal no se va a equivocar, no va a tener un fin malo. Sí, pero misericordia y verdad alcanzan los que piensan el bien. Pero por otro lado, los que tienen una mente consagrada a Dios, los que piensan en el bien, los que piensan en la bondad, ¿qué es lo que alcanzan? ¿Qué es lo que tienen como respuesta, como resultado? Misericordia y el bien. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos eso. Por ende, es importante consagrar nuestra mente delante de Dios, hermanos. ¿Qué estamos pensando? ¿O en qué pasamos nuestro tiempo pensando? Hay un dicho popular que una mente desocupada es que el taller del diablo. Nuestra mente tiene que estar pensando en las cosas de Dios.
estar ocupada, estar llena de Dios, porque si no, el diablo va a llenar nuestra mente del mundo. Consagrar nuestra mente a Dios, pero también la lengua, nuestra lengua. Y vamos al proverbio también, Proverbios 16, hay un poco más adelante. Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tremendo contra aquellas personas que no saben realmente utilizar ese miembro tan pequeño. De hecho, la carta de Santiago, en el capítulo 3, habla sobre el manejo, las consecuencias que tiene este órgano tan pequeño que es la lengua en nuestras vidas. Y cuántos problemas, cuántas dificultades no se han levantado por un mal comentario, por un chisme, etc. Ahora, hermanos, nuestra boca la hizo el Señor ¿para qué? Para alabarle, para glorificarle, para hablar el bien. De hecho, la palabra dice que entre nosotros haya que, cuando hablemos, haya que salmos, cánticos, signos de alabanza. Nuestra boca debe abrirse, hermanos, para hablar el bien, no el mal. Nuestra vida debe ser consagrada a Dios, nuestros miembros también deben ser consagrados a Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, o tengamos presente en qué pensamos, pero también en qué hablamos. Y también en el tiempo, debemos de consagrar nuestro tiempo a Dios. ¿Sí sabían eso, hermanos? Que nuestro tiempo también debe ser consagrado a Dios. Efesios 5, vamos ahora para el Nuevo Testamento. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Miren lo que dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, mis hermanos. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta a estar alerta, ¿cierto? A vigilar, a estar constantes en todo lugar, en todo momento. El tiempo que nosotros vamos a vivir en esta tierra es muy corto, hermanos. Es demasiado corto. Si lo comparamos con una eternidad, no es nada. Así que si tenemos corto tiempo aquí en la tierra, ¿por qué no aprovechar ese tiempo y colocarlo al servicio de Dios? Y de pronto aquí puede salir la pregunta, o puede surgir una pregunta en mi vida, una pregunta personal: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Sí, invierto el tiempo en trabajo, tiempo en familia, tiempo en descanso, y el tiempo libre, ¿qué hago en ese tiempo? ¿Estoy consagrando mi tiempo a Dios? ¿Cuánto tiempo paso en busca de Dios? ¿Cuánto tiempo paso en congregarme, en leer la Escritura, en orar, en estar en comunión con los hermanos, en lo que realmente vale, en compartir la palabra? Porque, hermanos, lo que hagamos para la obra del Señor no es en vano. El Señor no es deudor de nadie, y todo lo que hagamos para su obra va a tener una recompensa allí en los cielos, hermanos. No lo olvidemos. El tiempo aquí es corto. Y hay también otro dicho popular que decimos aquí muy comúnmente: el tiempo es ¿qué? ¿El tiempo vale qué? Oro. Entonces, ¿por qué estamos botando el oro todos los días? No estamos aprovechando el tiempo. Entonces, como primer encabezado, consagración. El ruego por la consagración. Presentemos nuestra vida delante de Dios. Y presentar nuestra vida requiere presentar nuestra mente, en este caso también la lengua, nuestro tiempo, y ahí podemos colocar una lista larga. En sí, presentar todo nuestro ser delante de Dios. Como segundo ruego, tenemos un ruego por la comunión.
Lo encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El segundo ruego es un ruego por la comunión. El apóstol Pablo le escribe en este caso a los hermanos de Filipo. ¿Saben, hermanos? Es una de las cartas, bueno, todas las cartas son hermosas, tienen sus cualidades, pero esta carta es una de las cartas que usted va a encontrar más elogio, más halago. De hecho, no encuentra como tanta problema o circunstancias o cosas tan negativas si la comparamos con otras cartas. Pero había algo pequeño, había un detalle aparentemente sencillo que estaba empañando la armonía de la iglesia allí en Filipo. ¿Y cuál era el problema? No se da mucho detalle, pero ¿cuál era el problema aquí? Que Evodia y Síntique no tenían el mismo sentir. Había una desaveniencia entre estas dos hermanas. Y aunque Pablo habla maravillas en esta carta, nos deja muchas, ya terminando, antes de colocar el sello de la despedida, hace un ruego. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido. Ustedes se pueden imaginar cuando todos están esperando la carta, llega Epafrodito con la carta que envió Pablo y la iglesia de Filipo se reúne y empieza Pablo a hablar y empiezan ellos a mirar como cuando llegan al capítulo 4 y está Evodia y Síntique ahí. Y Pablo les envía ese ruego. ¿Qué harían las hermanas? Yo estoy seguro que como eran hermanas, se iban a reunir inmediatamente. Si una tenía que perdonar a la otra, lo hacía. Si una tenía que pedirle disculpas a la otra, lo hacía. No había problemas, porque venía un ruego de parte del apóstol amado de ellos. Pero ahora Dios nos está haciendo ese ruego a través de la Escritura, porque la palabra trasciende los tiempos, y aunque esa carta fue dirigida a los hermanos de Filipo, hoy en día es aplicativa para nosotros, y nos está diciendo lo mismo, hermanos. Si hay desavenencias, si no están en un mismo sentir, póngase en un mismo sentir, un ruego por la comunión, hermanos. Yo sé, hermanos, que hay muchas cosas que afectan a la iglesia. Exteriormente puede venir el liberalismo a introducirse en la iglesia, el formalismo, falsas doctrinas, y la iglesia debe estar pendiente de esto. No solo el hermano encargado, los hermanos, la iglesia debe estar alerta de todo esto. Pero no creamos, hermanos, que cuando hay discordia entre hermanos, hay desavenencia entre hermanos, alguien tiene algo contra el hermano, eso no es problema, eso no es nada. Eso sí es, eso daña la comunión, daña la armonía de la iglesia. Tanto que miren, hermanos, no dio muchos detalles, pero Pablo le escribió a esas hermanas allá, y tal vez no era algo tan grave, no pongamos una magnitud tan grande, pero lo escribió porque no estaba bien. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la iglesia cuando inició en Hechos 2? Eran todos de un mismo sentir. Y aquí Pablo le está diciendo, tengan el mismo sentir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que sean como de un mismo corazón. Que lo que le pasa a mi hermano me duele a mí también. Eso es lo que la iglesia debe vivir y transmitir. Es lo que nos hace diferente. Triste, hermanos, y es lamentable, es doloroso, en serio, hermanos, que en el pueblo de Dios haya un hermano o una hermana que tenga algo contra otro y no se lo manifieste, que empiecen a cambiar y su vida se empieza a oscurecer y puede crecer una raíz de amargura el día de mañana.
Eso es terrible, hermanos. No lo veamos como tan sencillo. Y si algo le está pasando en su vida, hermano, manifiéstelo, pero sea de un mismo sentido. No lo haga, ni sea partícipe del pecado de nadie. Tenemos que vivir en armonía y en comunión, que fue lo que el Señor nos mandó. Él lo hizo, los discípulos lo hicieron, la iglesia cuando surgió lo vivió. Nosotros también tenemos el mismo principio. Eso no puede pasar. Y miren, hermanos, nuevamente, así que hermanos, no le está escribiendo a los amigos, porque es, hermanos, lamentable cómo hay grupos en la sociedad que se reúnen y tienen tanta hermandad, puede ser secular, comparten muchas cosas y hacen actividades y se ven unidos. Y en el pueblo de Dios pasa algo diferente. Una actividad, no hay apoyo, no están en el mismo sentido. Se va a hacer algo, no apoyo porque no quiero, porque tengo algo contra el hermano, o la hermana tiene algo contra el hermano. Eso no puede suceder, hermano, en la iglesia. Eso no puede pasar. Y si notamos, hermanos, como hermanos, algo que está sucediendo, inmediatamente debemos de tener claridad en la escritura y decírselo al hermano o decírselo a la hermana, para cortar eso de raíz. Un ruego por la comunión. De hecho, miremos lo que dice aquí mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 1. Quiero que leamos todos aquí estos versículos. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, ¿saben qué les está diciendo el apóstol a los hermanos de ahí? Ustedes, si hay amor entre ustedes, si hay misericordia, si hay afecto entrañable, completen mi gozo sintiendo esto unos por los otros. Ustedes deben de vivirlo. El cristianismo es vida, es de practicarlo, no es una religión, hermanos. Y les coloca seguidamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ser humildes, no hagan por vanagloria. Ustedes consideren más lo del hermano que lo suyo. Primero lo del hermano que lo de ustedes mismos. Y después les dice, miren lo que hizo el Señor, el cual, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a esta tierra y tomó forma de hombre y se humilló, forma de siervo y se humilló, y forma de muerte hasta la cruz. Y a nosotros nos queda difícil perdonar, hermano, porque tal vez el día que lo fuimos a saludar no nos saludó, o tal vez porque pasó cualquier simpleza. Y yo perdono, pero no olvido. Eso no debe pasar en el pueblo de Dios, hermano. No puede pasar. Tiene que pasar es todo lo contrario. Comunión íntegra, hermanos, en el pueblo de Dios. El segundo ruego ¿por qué? Por la comunión. Comunión
En el griego la palabra es koinonía, y quiere decir también como unión, un mismo corazón, un mismo sentido, unánimes juntos, remamos para el mismo lado. Esa es la idea de la iglesia aquí en la tierra, hermanos. Les invito a que practiquemos, a que lo vivamos, no a que lo digamos ni a que no lo sepamos de memoria, sino a que lo vivamos, mis hermanos. El tercer ruego lo encontramos en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Carta a los Tesalonicenses, poco más adelante, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Un ruego por el crecimiento, hermanos, de la asamblea, crecimiento de la iglesia. Os ruego, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí solo en estas 3 citas le escribió a los hermanos de Roma, a los hermanos de Filipos y a los hermanos de Tesalónica. Había algo común ya en esta iglesia. El mismo escritor les está llamando la atención y les está despertando con un ruego, les está sacudiendo, y eso, hermanos, se está transmitiendo hoy aquí. Hermanos, sacudámonos, nos está rogando Dios a través de la palabra que abundemos más y más. De hecho, esta iglesia también fue una iglesia modelo, porque ellos abandonaron sus ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero. Eran un ejemplo de verdad en este lugar. Y estas personas reciben esta carta con una exhortación: hermanos, les ruego que abundéis más y más. Abundéis. ¿Abundéis en qué? ¿Podemos crecer en qué? De 2 formas: numérica, pero también personal. Debemos de dar fruto, hermanos. Es necesario, es obvio. El creyente da fruto porque es creyente. Es así de sencillo. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos. No puede. El árbol bueno da frutos buenos, el creyente da frutos buenos. Es sencillo. Pero para dar los frutos hay que crecer, hay que abundar. Y hay un ejemplo de crecimiento que encontramos en Lucas 2:52, y es del Señor Jesús en su vida aquí en la tierra. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este ejemplo de nuestro Señor lo podemos tomar para nuestro crecimiento, hermanos. Crecer en sabiduría. Pero ¿qué es lo que nos da la sabiduría, hermanos? ¿Cómo crecemos en sabiduría? ¿A través de qué? De la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es vital. De verdad, ella es nuestro alimento. Ella nos debe acompañar día a día, noche a noche, en el camino, en el andar, donde esté, hermano, en el estudio, en el trabajo, en la casa, fuera de la casa, en el carro, en el camino, en el paseo, en el viaje. La palabra de Dios debe acompañar nuestra vida, porque es la que nos transforma, pero también es la que nos da sabiduría. Es la fuente inagotable de sabiduría, en la palabra de Dios. Podemos pensarlo de otra forma si no apreciamos la palabra de Dios como es. Dios mismo, el creador de todo este universo, hermanos, el dueño, amo y soberano de lo que pisamos, de lo que vemos, de todo lo que existe, un día le plació hablarnos a nosotros y dejarnos un libro precioso que hoy conocemos como la Biblia. Y envió el Espíritu Santo, y a través de unos escritores, siglos y siglos fueron considerados como un compendio y llegaron a nuestras manos
la sabiduría de Dios puesta a nuestro alcance para que la leamos y seamos sabios. Hermanos, comprometámonos a leer la Biblia. Tengamos un compromiso personal. Consagremos nuestra vida delante de Dios. Entonces, para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué bueno considerarnos como personas con gracia para con Dios. Si han notado que hay lugares donde llegan personas, o tal vez más bien atienden personas en ciertos lugares, y cuando llegan o llegamos a este lugar, nos gusta que nos atienda X o Y persona, no porque tengamos favoritismo, sino porque hay personas que se les ve esa gracia, como esa alegría para atender. Entonces nos sentimos como más cómodos y vemos algo diferente en esas personas, pero es algo natural. Qué bueno que cuando el creyente, hermanos, viva la palabra, vivamos la palabra realmente, o cuando lo hagamos, esto se va a notar, hermanos. Vamos a tener la gracia de Dios a nuestro favor. Va a ser increíble, va a ser importante. Vamos a crecer en la gracia, pero es mediante la palabra, mediante la lectura, mediante el congregarnos, mediante el escuchar y vivir la palabra. Y no solo vamos a tener la gracia de Dios a nuestro favor, sino también la de los hombres, porque van a notar que Dios está en nuestras vidas. Y vamos a crecer, hermanos. Os ruego que abundéis más y más. Hermanos, es necesario que nos despertemos y que no nos conformemos solo. El tiempo está pasando, la noche está avanzada, el Señor viene pronto por nosotros. Es importante que el tiempo que resta de nuestras vidas, la verdad, lo vivamos para el Señor. Abundemos más, demos más fruto. Pero también es necesario, hermanos, el crecimiento numérico. Todos queremos almas salvas. La verdad, me agradaría, no saben cuántos planes he hecho, mi esposa lo sabe, ya es testigo, de lo que pienso con el próximo local, de las actividades que tenemos pensado con los hermanos que se deciden a trabajar, de la fundación que esperamos que venga pronto, en fin, de tantas cosas, porque queremos que crezca el número de salvos que un día estén allí en el cielo. Claro, necesitamos crecer nosotros primeramente, porque ¿qué vamos a dar? Y después el número va a llegar. Y tampoco, hermanos, no nos conformemos. Cuando veamos sillas vacías, no nos conformemos, hermanos, que esto nos quite el sueño. Queremos ver ese local. Voy a invitar a un amigo, voy a invitar a una amiga, voy a hablarle al vecino, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a orar por esa persona que ni siquiera piensa que yo lo invita. Primero voy a orar por esa persona, lo quiero ver allí, lo quiero ver salvo. Y sé que muchos hemos empezado por la familia, y aquí están, otros han llegado, se han ido, pero nuestro trabajo sigue. Mientras tengamos vida y salud, hermanos, la palabra nos está rogando: os ruego que abundéis más y más, que crezcamos espiritualmente, pero también que crezcamos en número. 3 ruegos sencillos. Hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ruego por la consagración, hermanos, que nuestra vida cada día sea una vida consagrada a Dios. Todo nuestro ser. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Ruego por la comunión, mis hermanos. No perdamos la comunión por cualquier simpleza. Seamos radicales y no le demos espacio al enemigo que gane terreno. Ruego que abundéis más y más. Ruego por el crecimiento, hermanos, personal y también numérico de la iglesia. Las almas se están perdiendo, hermanos. Día a día hay personas que se están yendo a un lugar de tormento. La iglesia no puede estar de brazos cruzados, esperando solo que alguien le diga vaya. El Señor ya lo hizo. Debemos de accionar. Por tanto, ir y hacer discípulos, dice la Escritura. Que el Señor bendiga su palabra.